Sierra Madre Occidental es la cadena volcánica más voluminosa de México. Entre sus precipicios se construye el puente atirantado más alto del mundo. La estructura salvará una barranca de 402 metros de altura a través de un cuerpo central que tiene 520 metros de largo. Para ello, los ingenieros tendrán que movilizar en una secuencia de construcción perfecta el doble de concreto utilizado en la construcción del Estadio Azteca. Tendrán que llevar las pesadas partes del puente a las alturas en medio de vientos y tormentas eléctricas. El reto es enorme. El puente Baluarte unirá las carreteras mexicanas de la costa del Pacífico con las del Atlántico, cambiando para siempre las rutas del comercio internacional. La Sierra Madre Occidental se extiende a lo largo de 1,110 kilómetros, ocupando casi todo el poniente de México. Es la cadena volcánica más ancha del país. En algunas partes, sus taludes forman paisajes de ensueño. En otras, su vegetación y sus repentinas caídas configuran una región tan inhóspita que durante décadas nadie se ha atrevido a desafiar sus acantilados. Pero ahora, un grupo de constructores entra a la zona más escabrosa de la sierra para intentar construir el puente más importante en la historia de México. Cruzan las montañas que separan a Durango de Mazatlán hasta llegar al Espinazo del Diablo. Así se le conoce a este tramo carretero. Algunos ven en los flancos de las montañas las formas de un diablo caído. Otros escuchan en los fuertes vientos un silbido misterioso. Actualmente, para viajar de Durango a Mazatlán, los autos cruzan esta angosta carretera que se eleva a 2,400 metros sobre el nivel del mar. Para construir el puente atirantado más alto del mundo, se tendrá que salvar una barranca de 402 metros de altura, lo que significa trabajar más de 60 metros por encima de la Torre Eiffel. El puente se extenderá a lo largo de 1,124 metros. Su estructura será una mezcla de concreto y acero estructural. Alojará 4 carriles, 2 en cada sentido, con un ancho total de 20 metros, un camellón central y 2 camellones extremos. Y será sostenido por 152 tirantes. El más largo de ellos alcanzará 280 metros. Una vez terminado, será más alto que el viaducto de Millau en Francia. Aunque el puente Millau tiene un desarrollo y una longitud mayor, sin embargo el puente Baluarte, en términos de altura y sobre todo del lugar donde se tuvo que construir, tiene un grado de complejidad importante. La aventura comenzó en un poblado que apenas aparece en el mapa. El Palmito tiene menos de 800 habitantes. Hasta aquí llegaron los ingenieros a finales del 2007. Con ayuda de guías locales, la expedición se abrió paso entre cañadas. Pues nos tocó llegar a caballo para ubicar por dónde íbamos a hacer el camino de acceso al proyecto. Fueron largas jornadas hasta que accedieron al fondo de la barranca.
El reto principal al inicio de la construcción fue llegar al lugar donde se iba a construir el puente. El equipo topográfico exploró el eje más óptimo para el cruce del puente. Con la información recabada, los ingenieros analizaron todas las potenciales cargas, desde el peso de las estructuras del puente y de los camiones que lo cruzarán diariamente, hasta los posibles sismos y la fuerza de los vientos en esa zona. Se realizaron una gran cantidad de planos. Los planos incluyen hasta el más mínimo detalle, ya que un mal diseño es la causa principal por la que los puentes se desploman. Para evitar cualquier percance, en la Ciudad de México un grupo de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México verifica una y otra vez el diseño del puente, además de cualquier cambio en el procedimiento constructivo. Verificamos la mayoría de los trabajos que se hacen relacionados con puentes especiales. Particularmente en el puente del Baluarte, también la calidad de los materiales que se usaban. Se revisa que el tamaño de las pilas, el tamaño de las traves, el número de tirantes y el peralte que necesite el puente soporten las cargas. Porque esta te dice cómo van a estar los sensores en el puente para la prueba de carga y todo lo que vamos a hacer. El diseño de la obra no termina aquí. Solo hay que levantar la vista para darse cuenta que uno de los principales problemas es la accidentada geografía. Por donde solo pasaban venados y gatos monteses, los ingenieros tienen que hacer pasar tractores, excavadores, barredoras, grúas, pipas, camiones de volteo y 1,300 trabajadores. Además, el equipo tendrá que cargar 37 tramos del puente, cada uno de aproximadamente 120 toneladas. El peso de cada tramo equivale a subir a alrededor de 27 elefantes por pendientes para alpinistas. En el entorno del Espinazo del Diablo, el trabajo adquiere proporciones bíblicas. ¿Cómo hacer pasar un camello por el ojo de una aguja? Con ingeniería. Y por supuesto, haciendo volar el ojo de la aguja. El plan incluye el trazo de caminos para poder llegar al lugar de la obra. Se trata de 23 kilómetros de acceso que comunican al poblado del Palmito con la pila 12 del puente y la planta de concreto con los apoyos en el lado de Durango. Esos 23 kilómetros, pues casi vienen siendo otra obra, dado que movimos volúmenes de materiales del orden de más del 1,000,000 de metros cúbicos de roca, todo a base de explosivos. Los topógrafos marcan el camino con banderolas para guiar los vuelos y realizar la aerofotogrametría. Este estudio les permite confirmar la ruta ideal de acceso y ubicar los desvíos para cada uno de los puntos de apoyo que tendrá el puente. El reto principal es encontrar pendientes seguras que les permitan transitar con vehículos y equipos pesados sin tener accidentes. Es una labor temeraria. Durante 8 meses, tractores y excavadoras mueven escombros entre despeñaderos. No se permiten ni un parpadeo. Los trabajadores se apresuran a terminar los tramos más críticos porque se aproxima la temporada de lluvia.
El puente se encuentra muy cercano a la ciudad de Mazatlán, en la costa del Pacífico mexicano. Entonces era muy probable que durante la construcción ocurrieran huracanes, que la influencia del huracán llegara hasta el puente. La deforestación de la sierra hace probables derrumbes y deslizamientos. El calor alcanza temperaturas mayores a los 30 grados centígrados en el fondo de la barranca. En el cielo se acumulan las nubes como un mal presagio. ¿Será posible construir en medio de la sierra el puente atirantado más alto del mundo? Durango y Mazatlán son importantes ciudades del noroeste de México. Durango, una ciudad colonial situada entre la sierra y el desierto. Una meca de las películas de vaqueros norteamericanas, tiene el centro histórico más grande del norte de México. Mazatlán, la perla del Pacífico, con sus hermosas playas y su malecón que se extiende a lo largo de 17 kilómetros entre la música y la buena comida. Durante 60 años estos dos destinos han estado unidos por una peligrosa carretera. Un camino con carriles de solo 3,5 metros de ancho y pendientes peligrosas. Y es una carretera con el mayor número de curvas de una carretera en México. Y esto hace que el tránsito de Durango hacia Mazatlán sea actualmente de 6 horas a 6 horas y media. Camiones con cargas de varias toneladas se llegan a quedar sin frenos. La neblina puede cubrir el panorama en cuestión de segundos. Las autoridades estatales afirman que es una de las carreteras más peligrosas de todo el país. Desde hace 2 años se construye un nuevo eje carretero de 230 kilómetros. Comprende un sistema de 64 túneles carreteros y 57 puentes. El Puente Baluarte es la joya de la familia. Las 7 horas que toma llegar de Durango a Mazatlán se convertirán en 2 horas y media. El avance del Puente Baluarte no ha sido tan rápido como los ingenieros esperaban. Terminar los 23 kilómetros de camino para llegar a la zona de obra les ha tomado meses. El camino de acceso nos llevó a hacerlo del orden de 1 año. Hicimos un movimiento de tierras de aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de excavación. Sí, pues prácticamente nada más con un solo frente de trabajo, no había otra forma de entrar. Una vez que la temporada de lluvias ha concluido, los constructores están listos para levantar las 12 pilas que sostendrán al puente. Estas columnas permitirán salvar una barranca que tiene una profundidad de 402 metros e impedirán que se desplome el tramo central del puente, que tiene una longitud de 520 metros. Son gigantescas columnas que funcionan también como anclas para sostener el puente en el aire. Los constructores deben fijarlas bajo tierra. Para esta tarea, han reunido los explosivos en un polvorín en lo más alto de la barranca. El material acumulado podría hacer volar al espinazo del diablo. 15 personas forman el equipo encargado de las explosiones. Algunos tienen una vocación por el fuego desde la infancia. Cuando era niño, mi papá le rentó una casa a un cuetero y los cohetes más grandes yo se los robaba al cuetero. Iba a un terreno con una vara, le hacía punta, hacía el hoyo. Le prendía la mecha, le echaba al hoyo y me echaba a correr y veía cómo floreaba la tierra. La preparación consiste en colocar los explosivos en pequeños agujeros llamados barrenos.
unen la dinamita a un detonador y lo extienden cientos de metros. Son 500 metros de distancia de donde se va a hacer el evento a donde debemos desalojar la gente. Nosotros prendemos aquí en el inicio y tenemos un promedio en esta cañuela que son un promedio de 7 minutos a 7 minutos y medio para que inicie la voladura. El equipo de seguridad delimita la zona. Aparentemente todo está bajo control. Se acciona una alarma 10 minutos antes de la voladura, avisa al personal constructivo. La primera gran detonación es activada por el presidente Calderón. Durante las siguientes semanas se realizan un promedio de 4 explosiones para cada una de las grandes cavidades donde se cimentarán las columnas. La voladura más grande fue una voladura de 5 toneladas de explosivo en la pila 12. Es la voladura más grande que he hecho yo aquí en la obra. Mientras tanto, las 2 plantas dosificadoras de concreto comienzan a trabajar. Las plantas se establecen a unos kilómetros de la construcción en las 2 márgenes del río, para evitar que el material viaje largas distancias a contrapendiente. Además, se han instalado plantas de trituración para asegurar la calidad del material. Una a 70 kilómetros en el río El Magistral, de donde se obtiene arena. La otra a 13 kilómetros en el Gringo, de donde se obtiene grava. Estas plantas garantizan el suministro ininterrumpido de concreto. Son cantidades inimaginables, ¿no? Son 98,000 metros cúbicos de concreto. Para que tengan una idea, si ustedes conocen el Estadio Azteca de Ciudad de México, 2.3 veces el concreto que se usa para el Estadio Azteca es el que está colocando aquí en el Puente Baluarte. El proceso constructivo avanza del apoyo 12 al 7 del lado de Sinaloa. Sin embargo, se construye la pila 9, la más alta del proyecto al final de la secuencia, para no afectar su estructura. Las voladuras de la pila 9 son monitoreadas por un grupo de sismólogos para medir las vibraciones y no dañar las cimentaciones de las pilas recientemente fraguadas. Cada explosión genera una propagación de ondas parecida a la de un sismo. A 2 años de iniciado el proyecto, el proceso de sustentar las pilas toma todo el invierno y la primavera. Una vez concluido, los constructores se concentran en elevarlas. El riesgo aumenta conforme avanzan. Los operadores de las torres grúas están en ocasiones por encima de los pilones en regiones que solo recorren las águilas. Todos los días tienen que subir y bajar por estas estrechas escaleras a sus puestos de trabajo, que se encuentran en ocasiones a 180 metros por encima de la superficie. Fierreros, carpinteros y maniobristas desafían de igual manera las alturas. Su labor de refuerzo, colado y colocación de cables los lleva a sitios que dan vértigo. De cara al abismo, giran como equilibristas anónimos con las manos libres.
Si el trabajador no está bien anclado, bien posicionado, puede que el viento aviente a esa persona y lo haga caer hacia lo que es el vacío. El mayor de los peligros son los vientos que alcanzan velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, llevándose lo que encuentran a su paso. La constructora exige el uso de un arnés. Para protegernos de la caída de altura utilizamos un sistema que se conoce como protección contra caídas. Consiste en un arnés tipo paracaídas con 3 argollas, una en la espalda y 2 en los costados. Los trabajadores terminan las 12 columnas en el borde de la barranca sin ningún accidente. Los trabajos de altura es el peligro más fuerte después de los explosivos que tenemos en la obra. Al mes de ahorita de mayo ya rebasamos los 4.500.000 horas hombres sin accidente, derivado de las pláticas, las concientizaciones, las inspecciones de campo, las reuniones del comité de seguridad, las reuniones de la comisión de seguridad que la forman los trabajadores. En el campamento se siente el regocijo de haber dejado atrás una etapa complicada. Es sábado. Algunos trabajadores salen para visitar a sus familias, otros se quedan en la obra. La tranquilidad no dura mucho. Los ingenieros se preparan para la prueba más ardua: la colocación del tramo central del puente y de los 152 tirantes que lo sostendrán en las alturas. La mala noticia es que se aproxima la temporada de tormentas eléctricas. Los meses de julio, agosto y septiembre son los más críticos. Al estar en contacto con la superficie caliente, las masas de aire se aceleran, formando hacia arriba nubes cuyos límites pueden alcanzar los 14 kilómetros de altura. Dentro de las nubes se forman gotas de agua líquida y cristales de hielo. Como las nubes son muy extensas, generan granizo mucho más grande que alcanza altas velocidades en su descenso. En su caída, el granizo choca contra los cristales y se produce la separación de la carga. Una vez generado un polo positivo en la parte superior de la nube y un polo negativo en la parte inferior, se empiezan a producir las descargas eléctricas que conocemos como rayos. Se trata de uno de los fenómenos más energéticos y más misteriosos de la naturaleza. La temperatura dentro del canal del rayo alcanza durante un instante temperaturas parecidas a las del Sol. La mayoría de las descargas ocurren dentro de la nube y solo 1/3 se dirigen a la Tierra. México es el país con el promedio más alto de muertes por rayo y el puente Baluarte está en una zona de gran actividad eléctrica. Para evitar tragedias, los ingenieros han establecido un complejo sistema de pararrayos. ¿Serán suficientes estas medidas para levantar un puente de 1.124 metros bajo condiciones climatológicas extremas? ...5 de la mañana. El sol está por salir en lo alto de la sierra al noroeste de México. A unos kilómetros de la barranca, conocida como el Espinazo del Diablo, un ejército de hombres se prepara para seguir levantando el puente atirantado más alto del mundo. Su vida transcurre entre el puente y un campamento con todos los servicios. En un área de 7 hectáreas al costado de la barranca, los constructores levantaron un pueblo completo. Dormitorios, oficinas, almacenes, talleres mecánicos, una clínica de primeros auxilios, comedores y un centro de esparcimiento para distraerse en la noche.
Los trabajadores llegan a la obra para construir la parte más crítica: la colocación de la superestructura a una altura promedio de 402 metros sobre el fondo de la barranca. La superestructura se conforma por segmentos metálicos horizontales llamados dovelas. Cada dovela son prácticamente 12 metros de puente construido. Su producción se realiza en una planta especializada en Guadalajara bajo condiciones sumamente estrictas de control geométrico. El proyecto del Puente Baluarte ha representado un reto importante. El tamaño de las piezas, el tonelaje, su geometría, la necesidad de tener un control dimensional sumamente estricto para asegurarnos que todos los elementos al momento de llegar al sitio de la obra ensamblen con tolerancias de 1,5 milímetros, de manera que se agilice el proceso de montaje. Las dovelas estarán conectadas entre sí por medio de tornillos. Sus fabricantes tienen que asegurarse de que las conexiones cumplan con las estrictas especificaciones del proyecto. Después, las partes son soldadas. Este proceso debe realizarse en la secuencia correcta. De otra manera, pueden existir distorsiones generadas por una mala aplicación de la soldadura. El 100% de las soldaduras son revisadas con ultrasonido, de manera que podamos detectar discontinuidades que pudieran existir en el interior de la soldadura para asegurarnos que el 100% de esas discontinuidades que pudieran ser rechazables por las normas de construcción sean removidas. Cada dovela es una pieza gigantesca que viaja 550 kilómetros. El trayecto final entre desfiladeros. Los equipos de los dos márgenes colocan primero dovelas de concreto en los accesos del puente y después dovelas de acero estructural para salvar el claro de la barranca. El concreto servía mejor de contrapeso a la gran longitud que teníamos en el centro del claro. Entonces teníamos de alguna manera que compensar los pesos, lo que había en el centro del claro, con los accesos laterales. En su conjunto, las dovelas metálicas alcanzan un peso de 4.500 toneladas, lo que equivale a sostener a más de 20 ballenas azules en medio de la barranca. Una dovela de acero pesa alrededor de 120 toneladas y colocarla en su sitio toma hasta 2 días. Durante el proceso, existe el peligro permanente de los vientos. Los 12 anemómetros instalados en las alturas de la barranca y sobre los pilones registran cualquier ascenso en las velocidades. Los vientos se vuelven más poderosos por la forma de la cañada, que funciona como el cañón de un rifle. Al entrar los vientos, encajonarse, adquieren mayor fuerza. Tenemos que tener mucho cuidado en esas maniobras y estar monitoreando constantemente la velocidad del viento para poder definir los momentos en que se tengan que hacer maniobras y no causar daños tanto a la estructura del puente como a los equipos. Si el viento alcanza los 40 kilómetros por hora, la actividad se vuelve riesgosa. Por esta razón, los ingenieros se ponen como meta iniciar los trabajos de lanzado lo más temprano posible. Las dovelas son conducidas al frente gracias a un dispositivo llamado viga lanzadora, que permite cargar la dovela 40 metros hasta la punta. Después de 3 años, los constructores se enfrentan al momento más crítico. Los trabajadores se acercan al borde del abismo. 30 personas giran la dovela, a veces en lo profundo de la noche. Todo permanece en una tensa calma. Cualquier ráfaga podría provocar un accidente. Para el manejo de las dovelas había que tomar en cuenta la fuerza del viento, porque incidía en su manejo y nos podía provocar algún problema. Entonces se buscaba que fuera en horarios
que la acción del viento fuera menor a los 30 kilómetros por hora. Aquí se presenta un detalle que en las noches hay mucha neblina, pues la visibilidad no es buena, entonces por seguridad paramos hasta que no tengamos una visibilidad buena. Teníamos que hacerlo lo más rápido posible, ya que la acción del viento impactaba tanto a la estructura que estaba ya colocada como a la dovela que se transportaba, y se tenía que montar para colocar los anclajes de sujeción y así asegurar el siguiente paso. A veces la dovela no se puede girar y hay que regresarla. En ocasiones se logra bajar, pero las conexiones no encajan perfectamente al primer intento. Si alguna de las decenas de conexiones atornilladas que van entre dovela y dovela, con una sola de ellas que no diera la dimensión, se tendría que parar el proceso de montaje. El equipo logra colocar la dovela en posición y se apresura a fijarla con 1000 tornillos. Después, guían los tirantes hasta el mástil y los tensan para tener el más preciso control geométrico. Los tirantes están formados por torones, cables trenzados que soportan un peso promedio de 300 toneladas. Un torón es un alambre de acero al cual se le enrollan otros alambres. Eso nos da lugar como a una especie de soga. Este sistema se tensa con gatos hidráulicos que permiten corregir la inclinación del puente. De este control y de los modelos matemáticos depende que las dos partes del puente se encuentren en medio del gran claro de la barranca. Una variación pondría en peligro a la estructura. Los 152 tirantes convierten al puente Baluarte en la estructura con más tirantes en América Latina. Una vez terminada la obra, estos tirantes tendrán que retensarse periódicamente, debido a las cargas y a las fuerzas que impactan el puente. Durante 6 meses las dovelas se colocan cada semana, hasta que se presenta una vibración inesperada. Un viento de 60 kilómetros por hora sacude al puente. Ambos lados suben y bajan como si fuera una cuerda tendida sobre la barranca. La vibración alcanza los 25 centímetros. El gran riesgo, aunque muy improbable, es que se rompan las conexiones entre las dovelas. Los constructores se comunican rápidamente con los ingenieros encargados de verificar la construcción. Antes de comenzar la obra, este grupo de especialistas viajó a Toronto, Canadá, para hacer pruebas en un túnel de viento. En este laboratorio se construyó el puente Baluarte a escala, rodeado por una reproducción exacta de las barrancas. De hecho, es el primer modelo aeroelástico de un puente atirantado que se prepara para un puente mexicano y que se lleva a un túnel de viento. Anteriormente se habían hecho modelos, pero eran modelos pequeños, modelos de sección, no un modelo completo del puente que incluyera toda la topografía circundante. Este modelo se sometió a corrientes máximas de viento a través de un sistema de turbinas. Lo que probamos en el túnel de viento fueron las velocidades que se podían presentar en el sitio de construcción del puente, que era el equivalente a 150 kilómetros por hora. Este valor de velocidad salió de un estudio de riesgo eólico que se hizo antes de la construcción del puente. De esta manera se probó la resistencia y flexibilidad del puente Baluarte ante vientos de grandes velocidades. Pero ahora no se trata de un modelo a escala, sino de un puente gigantesco que tiene un avance del 90%. Los ingenieros esperan. ¿Se trata de una falla estructural? Todas las estructuras tienen una probabilidad de falla, todas. Este y todos los puentes, pequeñísima, pero todos tienen una probabilidad de falla.
El puente Baluarte se encuentra en su última fase de construcción. Una vez terminado, será parte del eje carretero más ambicioso que se ha construido en México. Este puente une no solamente a dos estados, que es Sinaloa y Durango, sino que es la conexión de dos océanos. Este puente une el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Y también unirá dos mercados, al asiático con la parte este de Estados Unidos. Sin embargo, después de 4 años de trabajar sin interrupciones, todo el proyecto ha quedado en suspenso durante unas horas. Una vibración ha sacudido el puente Baluarte cuando falta un breve tramo para terminarlo. La influencia del viento era lo que podría afectar el diseño y después la operación de ese puente. Llegaron a presentarse vientos importantes, el puente llegó a vibrar, pues el personal siente el temor al estar trabajando a 400 metros de altura, pues simple y sencillamente se retiran de la obra, ¿no? Especialistas verifican las condiciones del puente y los datos sobre las vibraciones. Cotejan la información con la recopilada en el túnel de viento. Entonces ya se quita el balancín y vamos a empezar a armar, a continuar el armado. Javier. En contra del sentido común y las sensaciones de los trabajadores, la flexibilidad que exhibió el puente es una buena noticia. En realidad, el puente Baluarte está preparado para fenómenos mucho más violentos. Cada año se forman un promedio de 15 tormentas tropicales frente a las costas del Pacífico mexicano. Alrededor de 8 evolucionan hasta convertirse en huracanes. Estas fuerzas devastadoras funcionan como motores gigantes que usan aire cálido y húmedo como combustible. Cuando el aire se enfría, se forman bandas de nubes circulares que contienen fuertes vientos y tormentas con pesadas precipitaciones. Los huracanes categoría 5 alcanzan más de 250 kilómetros por hora. Estamos cerca de la costa, los huracanes que llegan entran hacia la sierra. En esa cañada es un riesgo muy grande porque ese viento por ahí se encajona. Para enfrentar estos cataclismos, los ingenieros han tomado todas las precauciones. Además de los pilones, los mástiles y los tirantes han instalado aeroestabilizadores a lo largo del tramo central del puente que les permiten cortar ráfagas de viento. Su diseño es similar al utilizado por los aviones para sostenerse en el cielo y soportar corrientes turbulentas del viento. El puente tiene una serie de condiciones de factores de seguridad. En construcción, que son los más rígidos, los más estrictos, y posteriormente en operación. La realidad es que el puente está diseñado para un periodo de no menos de 100 años, y en esos 100 años, cualquier factor que se llegue a presentar con vientos extraordinarios, el puente los va a soportar sin ningún problema, puesto que dentro del túnel de viento se sometió a las consideraciones más extremas. El equipo se prepara para la última maniobra, unir las dos partes del puente a través de la dovela 37. Estamos a punto de culminar esta gran obra. Del otro lado es la última dovela del lado Durango. Están ustedes parados en la última dovela del lado Sinaloa, de Tela 20. Para realizar esta operación tienen que seguir una estrategia diferente. Acomodar con una sola viga lanzadora la dovela en ambos lados. Se trata de un pedazo de dovela que se ajusta arriba en el puente. Después de 4 años y medio,
Después de haber superado desfiladeros y desafiado las fuerzas de la naturaleza, los equipos que trabajaron en cada extremo se reúnen por primera vez en el centro del puente. Es un momento de celebración. Los ingenieros han logrado tender un puente de 1.124 metros sobre una barranca de 402 metros, a través de un cuerpo central que tiene 520 metros. Han logrado unir el puente atirantado más alto del mundo. Este puente transformará a Durango y a Mazatlán en un corredor turístico que conjugará playa, sierra y ciudad colonial. El Baluarte será parte del eje carretero que cambiará para siempre las rutas del comercio internacional, permitiendo que grandes cargamentos crucen de un océano a otro. Durante las siguientes semanas, se harán las pruebas de carga y se instalarán sensores en puntos claves de la estructura para medir los vientos, los sismos, la inclinación del puente y la tensión de los tirantes. Como si se tratara de un laboratorio médico futurista, este sistema permitirá a los especialistas vigilar la salud del puente desde sus oficinas en la Ciudad de México. Seguirán cada instante de la vida del puente durante las siguientes décadas, con suerte, durante los siguientes siglos. Por lo pronto, hoy, el puente Baluarte se tiende completo, como si fuera una nueva cresta de la Sierra Madre Occidental.